Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Vamos nuevamente a la epístola general de Santiago y vamos a estar leyendo los versículos 6 al 10. Y nuestra oración es que el Espíritu Santo pueda o nos dé el entendimiento necesario en esta mañana sobre lo que Él tiene que decirnos a través de este pasaje. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, queremos pedirte que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra, que nos des el entendimiento necesario, que quites toda distracción. Señor, y lo que tú tienes para decirnos a través de Santiago pueda hallar cabida en cada corazón. Aquel que te conoce, Señor, que pueda ser fortalecido por tu palabra. Señor, aquel que no te conoce y que está engañado, que tu palabra pueda abrir su entendimiento y pueda venir a ti y responder a la invitación que tú estás haciendo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Todos sabemos que las señales de tránsito han sido dejadas para que lleguemos a nuestro destino con seguridad. Por naturaleza, estas señales de tránsito son breves,
son descriptivas, son específicas. Y creo que eso es lo que Santiago está haciendo en estos versículos. Él nos da señales que nos ayudarán a viajar en la ruta de la vida. De la misma manera como esas señales de tránsito le indican al conductor qué es lo que debe obedecer para que pueda manejar con seguridad, Santiago nos presenta en este pasaje al lector señales de cómo puede llegar a Dios. Es más, lo hace a través de una serie de imperativos. Para ser exactos, son 10 imperativos que vamos a encontrar en estos versículos que acabamos de leer. Y al contrario de que muchas veces hemos pensado, o muchas veces hemos escuchado, digamos, estos versículos, creo que son una invitación a la salvación. Note el primer llamado que encontramos en el versículo 7 es someteos, y el último lo encontramos en el versículo 10, dice humillaos. Son paralelos. Entre ellos dos, como si fuera un sándwich, encontramos el mensaje al lector. ¿Cuál es el mensaje al lector? Bueno, acércate a Dios. Es más, la palabra humilde que aparece en el versículo 10, o humillaos que aparece en el versículo 10, está altamente vinculada con la última palabra del Antiguo Testamento que es citada en el versículo 6, que también es, ¿cuál? Humildes. Así que estos versículos son una invitación a la salvación. En la Escritura encontramos muchas invitaciones a la salvación, que los hombres lleguen al conocimiento de Dios, porque a Dios le interesa que el hombre llegue al conocimiento de Dios, por eso lo ha revelado. Déjeme mencionar algunas de esas invitaciones. La encontramos en Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Puedo indicar cuando lo haya encontrado. Creo que este es un pasaje muy similar, muy familiar para algunos de nosotros. Es más, quiero hacer algo hoy porque necesito un voluntario que lea cada uno de los pasajes que yo voy a decir el día de hoy. Así que quiero un voluntario rápido y un ujier, por favor, con un micrófono para que se lo ponga al hermano o a la hermana. O bueno, un hermano, pues, para que tenga así voz de trompeta. Por favor. Isaías 55, versículos 5 y 6. Y ese voluntario, pues, se viene y se hace por aquí cerquita, aquí con el ujier, aquí los dos junticos. Y entonces ahí van a estar trabajando en equipo, por favor. ¿Ningún voluntario ahí? Aquí, entonces ahí, mire, se van a sentar ahí. Ponga el micrófono, hermano, y ahí usted se va a encargar de todos los pasajes bíblicos de hoy. Que yo voy a decir, usted me lo va a leer, por favor. Va a leer el 6 y el 7. Isaías 55, 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces encontramos una de las invitaciones más comunes que encontramos. La otra la encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 13. Una invitación más que encontramos a la salvación. Mateo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. Amén. Y vaya por favor también a Mateo 11, 28, del 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, gracias. Entonces podríamos decir, cuando comparamos lo que hemos leído con lo que Santiago dice aquí, encontramos una invitación a la salvación. Y posiblemente usted estará pensando un momento, toda la vida yo he escuchado, cuando he escuchado algún sermón sobre Santiago 4, versículo 7, la mayoría de los predicadores enfocan estos versículos en una aplicación para los que ya son cristianos, donde se llama al cristiano a someterse a Dios, y normalmente se aborda de esa manera. Pero no estoy diciendo que no se pueda hacer. Claro, como creyentes debemos someternos a Dios. Debemos resistir al enemigo. Pero perdemos de vista la invitación a salvación que encontramos en este pasaje. Los que hemos estudiado durante estas semanas el libro de Santiago, hemos visto que Santiago está escribiendo a una iglesia y que en esa iglesia a la cual Santiago ha escrito encontramos un grupo de personas que son salvos, los justos que son poseedores de la salvación, los que tienen vida eterna, los que realmente conocen a Dios. Pero también al estudio de este pasaje, de esta epístola, nos lleva a reconocer que también hemos encontrado que dentro de ese mismo grupo hay personas que no poseen una fe salvadora. Al comienzo del estudio, usted recordará, dijimos que la epístola a Santiago era una epístola que nos servía para revisar nuestra vida. Es una epístola no tanto doctrinal, sino una epístola donde cada persona tiene que sentarse y examinar si tiene una fe verdadera o si se ha estado engañando. Es más, hemos dicho hasta el cansancio, Santiago nos presenta una serie de pruebas. Una serie de pruebas para que usted examine su vida si eso no es. En las congregaciones muchas veces encontramos gente que es simpatizante del evangelio. ¿Qué es un simpatizante? Bueno, que simplemente va a la congregación porque o le gusta algo y ahí está, ahí nomás por estar, pero no es salva. Escuchan sermones, pero su vida sigue como si nada estuviera pasando. Santiago a estos los llama que son simplemente oidores de la palabra. Y añade, se engañan a sí mismos. En términos o en palabras del Señor Jesucristo, es lo que el Señor presenta en Mateo capítulo 7, usted recordará al final casi del sermón del monte, donde Jesús dice: en aquel día muchos me dirán, no son pocos, muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto. Van a sacar toda la hoja de vida de lo que hicieron como cristianos, según ellos. Y Jesús les contestará: nunca os conocí. O sea, nunca. O sea, estuvieron en la iglesia, hicieron muchas cosas, pero Jesús dice: nunca os conocí. Es decir, nunca tuve una intimidad salvífica con ustedes. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero estuvieron en la iglesia. Esta epístola de Santiago es una epístola que apunta a que nadie se engañe acerca de la realidad de su salvación. Como dijo
ha dicho el pastor Núñez, ¿no? No hay nada más peligroso que no ser salvo. Y es creer que eres salvo cuando no lo eres. Y entonces esta epístola nos presenta una serie de pruebas. En el capítulo 1 vimos varias, déjenme recordarlas rápidamente. Vimos cómo una fe verdadera responde a las pruebas de la vida. Una fe verdadera responde a las tentaciones. Una fe verdadera responde como responde a la palabra de Dios. En el capítulo 2 vimos cómo una fe verdadera se preocupa por las necesidades, por los pobres, y los trata de la misma manera, ya sean pobres o ya sean ricos. En el capítulo 3 vimos que una verdadera fe se manifiesta en cómo usamos la lengua, en la capacidad de controlar nuestra lengua. Y en el capítulo 4 que comenzamos a estudiar, Santiago nos habla de esa fe verdadera que se manifiesta en que nos hemos separado del mundo. Estamos en el mundo, pero la fe verdadera no ama al mundo. La fe verdadera es amiga de Dios y es enemiga del mundo. Entonces, la epístola de Santiago, a lo largo de lo que hemos estudiado hasta ahora, es un examen. Usando las palabras del apóstol Pablo en Corintios, que dice: examinaos para ver si estáis en la fe. Pruébase a sí mismo. Entonces, todos los que hemos estudiado esta carta de Santiago, al menos en esta congregación durante las últimas semanas, a partir del capítulo 3, versículo 3 en adelante, vemos que Santiago reconoce que hay incrédulos dentro de la iglesia local. ¿Cuáles son ellos? Según el versículo 13, pues aquellos que viven de acuerdo a la filosofía, a la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal, ¿no? Que es terrenal, sensual y es diabólica. Se caracterizan porque hay envidia, hay conflictos, y el llamado es a vivir según la sabiduría que proviene de lo alto, no la que es sensual, terrenal y diabólica. Entonces, cuando llegamos al versículo 7, podemos decir que esta es una invitación a esas personas a llegar a la salvación. Es decir, después de que tú examinaste tu vida y te diste cuenta que en todas las pruebas que tú pasas, tú te alejas de Dios, que te dejas arrastrar por todas las tentaciones que llegan a tu vida. Si no pasaste la prueba, cuando tú escuchas un sermón y no lo haces práctica en tu vida, sino que sigues viviendo de la misma manera como tú quieres vivir. Cuando simplemente eres un oidor y no hacedor de la palabra. Si no pasaste la prueba del favoritismo, es decir, tú tratas mejor a ciertas personas porque tienen una mejor posición económica que otra persona. Si no pasaste la prueba de la sabiduría, es decir, tu vida está dirigida no por la sabiduría de lo alto, sino de la sabiduría del mundo. Y si no pasaste la prueba y todavía amas los placeres del mundo, te sientes cómodo en el mundo, esa es su invitación para ti. Someteos pues a Dios. Esa invitación está dirigida a todos aquellos que no son salvos. Aquellos que están todavía cautivos por la sabiduría terrenal, sensual, diabólica. Aquellos que aman al mundo. Aquellos que al amar al mundo, Dios se ha hecho enemigo de ellos. Aquellos que, según el versículo 6, son soberbios y orgullosos. Ellos son los que necesitan la gracia de Dios. Ahora pensemos por un momento en la Escritura. A lo largo de toda la Escritura, en ningún momento al creyente se le identifica como enemigo de Dios. Es más, el mismo Santiago en el capítulo 2, versículo 23, llama a Abraham como amigo de Dios. Santiago llama a los creyentes a vivir una vida en rectitud delante de Dios, de acuerdo a lo que enseña en su palabra. Pero tú, amigo, que estás escuchando la palabra de Dios, a ti te llama a que te sometas a Dios.
a que te acerques a Él, porque vas a encontrar la gracia que solamente puedes encontrar en Dios. Claro que hay una enseñanza para los creyentes aquí. Claro que sí. Pero para ti, amigo, que estás en Cristo, y quizás has escuchado por varias semanas los exámenes que tenemos que hacernos a nivel personal. El Santiago te dice hoy, ven, sométete a Dios. Mire por un momento el versículo 6, nuevamente. Porque el versículo 6, la primera parte dice, pero Él da mayor gracia. O sea, Santiago te está diciendo, mira, si tú examinas tu vida y te das cuenta que no tienes una fe salvífica, Santiago te dice, mira, Dios tiene una gracia para ti. No es cualquier gracia, es una gracia salvadora. Es una gracia que te va a justificar. ¿Qué es la gracia? Creo que todos lo recordamos, que es bien fácil, ¿no? Es el favor de Dios a los pecadores que no lo merecían. Esa es la gracia de Dios, que Dios me da algo a mí que yo no merecía. Dentro de ese favor está el perdón, está el amor de Dios, está la promesa del cielo, está la promesa del Espíritu Santo y de todas las bendiciones espirituales que encontramos en su palabra para nosotros. Ahí están. Es el favor de Dios para ti, estimado amigo. El favor de Dios no es sacarte de la pobreza a la riqueza material. No es que cambies de manejar un carro del año de hace 10 años a un carro del año. Esa no es la promesa de Dios. La gracia de Dios es darte salvación, paz y el fruto del Espíritu Santo morando en tu vida. Así que, amigo que me escuchas, póngame atención a lo que voy a decir, por favor. Esa gracia está disponible a ti. Una gracia que es mayor que la depravación del hombre. Una gracia que es mayor que el poder del pecado. Una gracia que es mayor que el poder de Satanás. Una gracia que es mayor que las atracciones de la carne. Una gracia que es mayor incluso que la muerte. No importa cómo sea tu vida. Amigo, no importa cómo hayas vivido hasta este momento. No importa qué tanto hayas amado al mundo hasta este momento. Hay una gracia de Dios para ti si te sometes, pues, a Dios. Y mire que Santiago, por eso, para probar su punto, en el versículo 6, él dice, por esto dice. No sé si usted lo nota en su escritura. Por esto dice, 2 puntos. Y lo que hace Santiago es citar Proverbios, el Antiguo Testamento. Ahí dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago está citando Proverbios 3, versículos 33 y 34, para que el hermano lo vaya buscando, por favor. Proverbios 3, y aunque él cita el 34, yo quiero que leamos el 33 primero, porque yo quiero que algo quede bien claro. Cuando dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, hermano, por favor, póngame atención, y estimado amigo, el pasaje no está hablando de 2 clases de creyentes, no. Tiene que quedar bien claro. Es que hay unos creyentes que son soberbios y otros creyentes que son humildes. No, la Escritura no enseña eso. Él está haciendo una clara distinción. Y yo creo que Proverbios 3:33 nos puede aclarar un poco más. Por favor, hermano, me lee el 33. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Y la otra parte? Pero bendecirá la morada de los justos. En otras palabras, lo que el proverbista está diciendo, o está contrastando a los regenerados y a los ¿quiénes? No regenerados. A los redimidos y a los ¿qué? No redimidos.
Si usamos la terminología del Nuevo Testamento, está hablando de los salvos y de los perdidos, de los malvados y de los injustos. Dice que la maldición del Señor está sobre la casa de ¿quiénes? De los impíos. ¿Pero qué? La bendición está sobre ¿quién? Sobre la casa de los justos. Los justos son los salvos, los impíos son los pecadores. Ahora sí, léame el versículo 34, por favor. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Vemos el contraste. Creo que es obvio lo que está diciendo Proverbios 3, 33 y 34. Es entre los incrédulos y un creyente, entre un malvado, entre un justo. No son dos tipos de creyentes. Podemos estar seguros que Santiago, al apelar a Proverbios 3 en el Antiguo Testamento, Santiago está haciendo lo mismo. Cuando Santiago dice Dios resiste a los soberbios, está hablando de esos burladores de los cuales Dios se va a burlar, o esos escarnecedores de los cuales Dios se va a burlar. Y cuando habla de los que reciben mayor gracia, son de los mismos humildes que habrá Proverbios que recibirán la gracia de Dios. En otras palabras, Dios va a tratar a los malvados de una manera y a los creyentes de otra manera. Entonces Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuando dice Dios resiste a los soberbios, nunca podría estar pensando en un ¿qué? Creyente. ¿Por qué? Bueno, el versículo nos da la respuesta. Él da gracia a los humildes. Sí puede ser que en algún momento como creyentes podamos manifestar un comportamiento de orgullo, pero el orgullo no es un patrón de vida para el creyente. El patrón de vida para el creyente es la humildad. Y cada vez que el creyente peca, Dios extiende su gracia sobre los suyos. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Creo que todos lo conocemos. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Porque aquí nadie puede decir, bueno, ya somos creyentes y no vamos a pecar. No, vamos a pecar. Pero cada vez que un salvo peca, ¿qué hace la gracia de Dios? Si lo tiene, me lo lee, por favor. Sí, pastor. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios sigue extendiendo su gracia sobre los suyos. La gracia sobre los humildes. Por eso no podemos decir que hay cristiano, el cristiano de la categoría humilde y el cristiano de la categoría orgulloso. Hermano, yo no encuentro escritura para eso. Creo que yo lo expliqué hace unos años atrás. La gente muchas veces habla del cristiano regular y el cristiano comprometido, como si fuéramos dos tipos de personas, ¿no? Pues existe el cristiano y existe el cristiano regular, comprometido, como que pasas de un nivel a otro. Un momento, pueblo. Porque por la escritura, no por lo que digo yo, sino por la escritura, el cristiano por definición es comprometido. No le busque más explicación. Porque si tú no estás comprometido, hermano o amigo, tienes que revisar tu vida. Porque la vida cristiana, por definición, es compromiso. Es decir, que estamos hablando de dos tipos de creyentes y que Dios da gracia a esos creyentes humildes y que Dios resiste a los creyentes que son orgullosos, no tiene sustento bíblico. Y escúchame con atención, cada creyente, cada uno que viene a Dios a través de Jesucristo, en realidad entra entre los humildes. ¿Por qué? Porque se humillaron delante de Dios, reconocieron su pecado.
Yo con la gente que usted le habla de Cristo, pues es que somos pecadores. Y la gente que dice, ¿pecador yo? Yo no le hago mal a nadie. Yo soy buen hombre. Tengo una sola esposa. Tengo un solo hijo. ¿Qué es lo que dicen? Soy buen padre. Soy buen trabajador. ¿Pecado yo? Yo no tengo ningún vicio. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Yo no soy malo. La Biblia dice que somos, ¿qué? Pecadores. Entonces, por definición, llegar a Cristo es una acción de humildad. Nos humillamos delante de Él, nos sometemos a su señorío. Entonces los humildes, hermanos, se refieren a los creyentes. Y los soberbios se refiere a los no creyentes. Son ese grupo de personas que Dios se va a resistir, que lo miramos la semana pasada. Entonces lo que tenemos aquí es un contraste. No entre dos tipos de creyentes, sino entre dos personas. La persona orgullosa, burlona, malvada y maldita, descrita en Proverbios 3:33, y el creyente bendito, justo, que recibe la gracia de Dios desde el momento de su salvación hasta el momento de su glorificación. Por eso hay una invitación. Y a los soberbios, como miramos la semana pasada, Dios dice que se resiste a ellos. Y el término que miramos ahí es un término militar, donde es ponerse listo para batallar contra los enemigos. Dios se pone en orden de batalla contra los soberbios. Entonces, hermano, la humildad está vinculada a las obras salvadoras en la Escritura. Vaya, por ejemplo, a Mateo capítulo 18. Versículo 3 y 4, por favor. ¿Lo tiene? Mateo 18, versículos 3 y 4. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hermanos y amigos, el único camino al reino es a través de la humildad. Poniéndonos bajo el señorío de Dios. Isaías 57:15, por favor, hermano. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Entonces Dios resiste a los soberbios. Entonces cuando decimos que Dios resiste a los soberbios, Dios está contra los incrédulos. ¿Y por qué son identificados como soberbios? Porque no se quieren someter a Dios. Entonces tú te estás preguntando, bueno, pastor, entonces, ¿cómo puedo recibir el don de salvación? ¿Cómo puedo recibir la gracia salvadora? Bueno, la respuesta la encontramos en los versículos que acabamos de leer. En Santiago 4, partamos del 6 hasta el 10. Y lo vamos a volver a leer, hermano, me lo lee por favor una vez más. Santiago 4, versículos 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Entonces usted estará preguntando, pastor, ¿está seguro de que esos versículos apuntan a los incrédulos? Yo le digo que sí. Y usted me dice, ¿y por qué? Bueno, cuando usted y yo miramos detenidamente los versículos del 7 al 10, encontraremos algunas cosas interesantes. Como por ejemplo, vemos que se nos habla de aquellos que no se han sometido a Dios. Si los está llamando a someterse a Dios es porque no se han sometido. Nos está hablando de aquellos que no han resistido al diablo. Entonces, como no han resistido al diablo, tienen que empezar a resistir al diablo. Está llamando a aquellas personas que están alejados de Dios. Por eso dice el versículo 8, acercaos a Dios. Nos está hablando de personas que son corruptas tanto por dentro como por fuera. Nos está hablando, y mire que claramente los etiqueta, si me permite usar esa palabra en el versículo 8, los etiqueta como ¿qué? Como pecadores. Y no solamente como pecadores, los etiqueta también como ¿qué? Doble ánimo, es decir, los que quieren agradar a Dios y quieren agradar al mundo a la misma vez. Y los etiqueta como aquellos que hoy se ríen, hoy disfrutan de la vida, cuando deberían estar llorando por causa de su pecado. Es más, cuando usted mira la palabra pecadores en el versículo 8, que dice pecadores limpian las manos, la palabra que se usa allí en el idioma original, hemartolos, siempre se usa en el Nuevo Testamento y sobre todo en los evangelios para referirse exclusivamente a pecadores endurecidos, personas que abiertamente están en contra de la ley de Dios. ¿Se acuerdan cuando los líderes religiosos querían pelear contra el Señor Jesucristo? Dice que lo acusaban de andar con publicanos y ¿qué? Pecadores. Usan la misma palabra que Santiago está usando aquí. Los pecadores eran personas públicamente inmorales, personas que desafiaban la moralidad de Dios, personas que desafiaban la ley de Dios, que estaban abiertamente en contra de todo lo que Dios profesaba. Y los judíos, que eran los primeros lectores de esta carta, los de la dispersión, al escuchar las palabras de Santiago, ellos entendían que esos pecadores no eran creyentes. Porque a los creyentes ya no se nos llama como pecadores, sino como ¿qué? Salvos. Sí, a veces pecamos, como dice Juan, pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. Entonces ellos entendían que estaba refiriendo a aquellas personas que estaban dentro de la congregación que todavía no han alcanzado salvación. Por ejemplo, si usted va al Salmo 1, versículo 1, un salmo muy conocido, y vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer el versículo 5. Creo que un salmo muy conocido para nosotros. Ahí encontramos una vez más un contraste también entre los pecadores y los justos o los salvos. ¿Qué dice el versículo 1, por favor? Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces nos está diciendo claramente que los pecadores y los justos son ¿qué? Diferentes. Los justos se levantarán, los pecadores no, porque su estilo de vida es vivir en pecado. El Salmo 25, versículo 8, también nos dice algo similar. 25:8. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. En otras palabras, Él llevará el mensaje de salvación a los pecadores. Y podríamos tomar dos pasajes, no lo vamos a leer, pero usted puede anotar Génesis 13:3, Proverbios 11:31,
Isaías capítulo 1, versículo 28. Los pecadores son transgresores de la ley de Dios. Son aquellos que han abandonado al Señor y enfrentarán el juicio de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues encontramos más de lo mismo. Nunca encontramos la palabra pecadores para hacer referencia a los creyentes. Busque, por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los pecadores son llamados ¿a qué? Al arrepentimiento. Y podríamos citar más pasajes. Eso es lo que Santiago está haciendo aquí. Los llama también los de doble ánimo. Y esto un día lo hablamos, que apunta a los de doble alma, o sea, los de corazón dividido. Los que quieren amar a Dios y quieren amar al mundo al mismo tiempo. Santiago los presentó atrás, ¿se acuerda cuando hablamos de la lengua? De una misma fuente no puede salir ¿qué? Ni agua dulce o agua salada. Entonces, no se puede. Entonces no puedes amar a Dios y amar al pecado al mismo tiempo, es imposible. Y si tú estás amando al pecado, aunque estés en la iglesia, aunque estés cantando, aunque estés ofrendando, aunque estés leyendo la Biblia, si eso es tu estilo de vida, necesitas arrepentirte, porque te estás engañando. Jesucristo dijo que el que no es conmigo contra mí es. El que no recoge conmigo desparrama. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores porque terminarás amando a uno, odiando a otro. ¿Quiénes son estos pecadores, pues, y de doble ánimo que presenta Santiago aquí? Son personas que necesitan desesperadamente la gracia salvadora de Dios. Y esas personas pueden estar dentro de la iglesia local, pero como muchas veces son orgullosos, son guiados por sus pasiones, son guiados por lo que el mundo dice, por la sabiduría terrenal, la diabólica, sensual. Santiago le dice, ven pues, sométete a Dios. Ahora, ¿qué significa someterse a Dios, estimado amigo y hermano? Es alinearse bajo la autoridad de Dios. Eso es lo que significa someterse a Dios. Es ponerse bajo la autoridad de Dios. Esta misma palabra se usa en el término humano cuando en Lucas 2:51 dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. El Señor Jesús, como niño, estaba bajo la autoridad de sus padres. Es la misma palabra que se usa en Romanos capítulo 13, cuando nos dice que debemos sujetarnos a los poderes gubernamentales ordenados por Dios. Y es la misma palabra que se usa en Efesios 5 a las esposas cuando le dice sométase al marido, es decir, póngase bajo la autoridad. Lo mismo es la misma palabra que encontramos en Tito capítulo 2 versículo 9. Los siervos están sujetos bajo la autoridad de sus propios amos. Entonces, humillarse delante de Dios comienza con una sumisión voluntaria y consciente a la autoridad soberana. Entonces, cuando estamos evangelizando a alguien y le estamos hablando a compartir de Jesucristo, hermano, podría ser importante compartir con él este pasaje. Mira, debes someterte a Dios. ¿Y qué significa someterte a Dios? Tienes que ponerte bajo la autoridad de Dios. Hermano, presentar el plan de salvación no es suficiente. Tienes que decirle a la persona, si entendiste el evangelio, mire, ¿sabe? ¿Entiende lo que implica creer en Cristo? Y creer en Cristo implica que ahora tienes que someterte a Dios y obedecer todo lo que Dios pida.
¿Estás dispuesto a seguir el diseño de Dios? El sometimiento es una acción activa y no pasiva. Es como cuando es como en el servicio militar, es alistarse al servicio militar. Es más, creo que hay unas versiones bíblicas que traducen: alístate bajo Dios. Ponte ahí en lista, dispuesto que a la hora que Dios hable, está dispuesto para actuar. Sigue su liderazgo. Es como, un ejemplo se lo voy a poner, es como los doctores que están on call o en llamada, o el doctor o cualquier persona, policía, lo que sea. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen su teléfono al lado, lo tienen prendido. No importa la hora que suene el teléfono. No importa que esté lloviendo, tronando, esté pasando lo que esté pasando. Si les suena ese teléfono, tienen que levantarse y salir corriendo a atender la emergencia. Eso es esa palabra, alistarse. Es decir, que cuando Dios habla, el Hijo actúa. Habla de la disposición de hacer lo que Él le ordene. Entonces, cuando usted le dice a alguien, le está hablando de Jesucristo, dile: mira, ahora que llegas a Cristo, tienes que empezar a hacer lo que Él ordene. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando cayó al piso, doblegado? ¿Qué fue lo que Pablo dijo? ¿Alguien recuerda qué fue lo que Pablo dijo? ¿Nadie se acuerda? Señor, ¿qué quieres que haga? Ordena lo que sea que tu siervo actúa. Las palabras de María, ¿recuerda usted? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Significa hacer la voluntad de corazón, sin importar el costo. Eso fue lo mismo que Jesús dijo, ¿se acuerda? Si no estás dispuesto a dar tu vida por mí, no eres digno de ser mi discípulo. Ahora, hoy es fácil decir que soy discípulo de Cristo, pero en los tiempos de Cristo, pararse y decir que usted era discípulo de Cristo era otra cosa. Y salir al río a que lo bautizaran era otra cosa. Hoy pues, ponemos una piscina aquí, nadie ve, lo bautizamos aquí en secreto, ¿no? Pero allá tenía que hacerlo público, donde le decía a todo el mundo: mire, vea, yo he decidido por Cristo, he decidido darle la espalda al César, a todos mis dioses, a todo lo que sea, porque quiero seguir a Jesucristo. Se echaba de enemigo a todo el mundo. Jesús dice: si tú no estás dispuesto a dar tu vida, no eres digno de ser mi discípulo, aunque cantes, aunque te sepas algunos versículos. Si no estás dispuesto a tomar la cruz, si no estás dispuesto a hacer mi voluntad, pero estás dispuesto a hacer tus deseos, lo que el mundo dice, Jesús dice: tú no eres digno de ser mi discípulo. Así que la invitación al pecador, a ti, estimado amigo, de Santiago a ti es: debes someterte a Dios, a la autoridad de Dios. Ya no vas a vivir tu vida como a ti bien te parece, como lo ha hecho hasta ahora. Tienes que vivir de ahora según lo que Él dice. Esa palabra someterse también a Dios indica tomar el lugar que le corresponde a Dios. Tú estás ahí alineado. Por cierto, esto es un cambio radical de transformación. Porque antes de estar sometido a Dios, ¿a quién estaba sometido? ¿A quién? Al diablo. ¿Y por qué no estamos diciendo que, hermano, es imposible pensar que un creyente no esté sometido al señorío de Cristo? Si tú eres creyente, automáticamente tienes que estar sometido al señorío de Él. Es todo lo contrario a los pecadores, porque los pecadores hacen otra cosa. Por ejemplo, vaya a Romanos capítulo 10, versículo 3, por favor. Pablo allí está describiendo la depravación del hombre sin Cristo. Romanos capítulo 10. Sí dije eso, ¿cierto? Romanos 10. 10:3, por favor.
Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está. Ahí está la definición de su perdición. Si tú te pierdes, no te vas a perder porque Dios es malo. Es porque no te has sometido a Dios. Porque dice el pasaje que has ignorado la justicia de Dios y has seguido tu propia vida. Hermano, cuando invitemos a alguien a Cristo, cuando le presentemos el Evangelio, por favor, expliquémosle qué significa someterse a Dios. Significa, o entiendes que someterse a Dios significa de que tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que Él ordene de ti. Y automáticamente, dice el versículo 7, resistid pues a Dios, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Aquí encontramos el segundo imperativo. El segundo imperativo es resistir al diablo. Entonces, al someterme a Dios, a mi nuevo Señor, ¿qué comienzo a hacer? A resistirme a mi antiguo amo, al diablo. La palabra resistir que se usa allí significa literalmente levantarse en contra. Es oponerse. Y dice el pasaje que Él, ¿qué va a hacer? Huirá de nosotros. Hermano, esto está bien claro y práctico. No hay término medio. O tú estás bajo el señorío de Dios, o estás bajo el señorío de las tinieblas, del diablo. Así de simple. Tú no llegas a Cristo a salvación y luego esperas a ver si más adelante Dios se hace tu Señor, si tú le permites ser tu Señor, porque luego decimos, no, lo que pasa es que Dios es un caballero, y como Dios es un caballero, Él espera a ver hasta que tú le des la oportunidad. Y luego sacamos de Apocalipsis 3:20, ¿qué es lo que dice? Él está ahí a la puerta ahí. Sacamos de contexto porque Dios es un caballero. Perdóneme, pero discúlpeme, pero Dios no es un caballero. El Dios que yo creo es soberano. Y hace lo que Él quiere. Hermano, si yo tengo que darle permiso a Dios, ¿quién es el soberano? Ahora pregúntele a Jonás. Pregúntele a Jonás. Pregúntele a Job. No lo vamos a leer, pero usted puede leer el Salmo 135, versículos 6 y 9. Job 23, 13 y 14. Y ahí nos dice que Dios no le pide permiso a nadie para hacer nada. Si Él quiere doblegarte a ti, te doblega. Si no lo ha hecho es porque Él no quiere. Saques esa mente, esa mentira, que Dios te respeta. ¿Qué? Si Él quiere, te doblega. Porque Él es, el soberano es Él, no eres tú, no soy yo. Hermano, no hay lugar medio. Convertirte en amigo de Dios automáticamente es convertirte en enemigo de Satanás. Solías ser hijo del diablo. Ahora, si estás en Cristo, eres hijo de Dios. Solías estar bajo el dominio de las tinieblas. Ahora estás bajo el dominio de Dios cuando te sometes a Él. Y por lo tanto tomas una postura de resistente. Ahora te resistes a Satanás. No hay nadie por ahí. La gente piensa, los que están sin Cristo piensan que ellos no, es que yo no quiero ser cristiano porque en el cristianismo me lavan la cabeza y yo no quiero someterme a nadie. Si convencido crees estás tú que vives sin estar sometido. Si no estás sometido a Dios, estás sometido a las tinieblas. Pero alguien está sometido. Nadie anda huérfano. Nadie. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Eso dice la Escritura, que el Señor Jesús le dijo a ellos, nuestro padre es el diablo porque él miente desde el principio. Así que no estoy diciendo nada que no sea bíblico, para que no se vaya a asustar.
O sea, nadie anda huérfano. O eres hijo de Dios o eres hijo de las tinieblas. Es más, Efesios, vaya a Efesios capítulo 2. Pero ahí sí, hermano, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Ahí sí va a tocar que alguien que la tenga. Para que me lean esa, por favor. Efesios 2:2. Si alguien tiene esa versión, por favor, que levante la mano para que el hermano se acerque a donde usted esté. La Nueva Traducción Viviente. ¿Quién la tiene? ¿Está? Ok. Efesios 2:2. Sí. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ahí está. ¿Tú crees que andas viviendo tu vida loca porque que tú vives tu vida y nadie te dice? Bueno, la Escritura te está diciendo que tú estás obedeciendo al diablo, que es el líder de los poderes invisibles. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de aquellos que niegan obedecer a Dios, aquellos que no quieren someterse. Por lo tanto, en lugar de resistir al diablo, lo que están haciendo es mancuerna con el diablo. Entonces, ninguna persona en la faz de la tierra opera por sí misma, le rinde cuentas a alguien. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Versículos 14 y 15, por favor. Nadie está bajo la autoridad, está sin autoridad. O sigue la autoridad del Señor o sigue la autoridad del diablo. 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está. Más claro, no se puede. Ahí nos dice que Satanás ha mantenido en esclavitud a la humanidad. Así que, amigos, si tú no estás en Cristo en este momento, tú estás sometido a la esclavitud de Satanás y eso te va a llevar a la condenación. Por eso Santiago dice aquí, sométete a Dios. Sométete a Dios. Entonces Santiago nos está diciendo, si hasta este punto de estudiar esta carta has examinado tu vida y te das cuenta de que tu vida está dirigida por los estándares del mundo y no por los estándares que Dios presenta, significa que tu fe no es una fe genuina y te preguntarás, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Yo no te voy a decir, repite conmigo esta oración, te voy a decir lo que dice Santiago aquí. Necesitas la gracia de Dios, la gracia que es solamente para los humildes, y los humildes son los que se someten a Dios. Cambia tu lealtad. Deja de seguir al enemigo y sigue a Dios. Yo creo que si nosotros al comenzar a evangelizar, implementáramos esto, presentaríamos un mensaje mucho más claro a aquellos. Porque sí, nos enfocamos en hacer un buen trabajo, en buscarles que son pecadores y mostrarles todo lo que Jesucristo. Amén, claro que sí. Hay que hacerlo, no estoy diciendo que no lo haga. Pero luego hay que preguntarle, ¿entiendes lo que eso significa? ¿Entiendes lo que significa confesar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él pida de ti de ahora en adelante? Porque es que es eso, esa es la vida cristiana. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él pida de ti de ahora en adelante? Tranquilo, Él no te va a pedir lo que le pidió a Noé, ni lo que le pidió a José, ni lo que le pidió a María, ni a Pedro, si estás preocupado por esas cosas. Pero lo que sí te va a pedir una lealtad absoluta a Él. Te va a pedir compromiso absoluto. Te va a pedir entrega absoluta.
Y miren lo interesante. Porque es que el pasaje dice, cuando yo me someto a la autoridad de Dios, comienzo a resistirme al diablo. ¿Qué va a hacer el diablo? Él huye. Yo no tengo que decirle que se vaya. Él solito se va. Porque ya no le pertenezco a él. Le pertenezco a Cristo. Él me compró con su sangre. Él no me puede tocar. Él sigue dando vueltas, como dice la Escritura, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero el creyente, el que está en Cristo, que tiene la armadura de Dios puesta, podemos manejarnos. Él no nos puede hacer nada, porque es que no somos propiedad de Él. Y si Él por alguna razón puede hacer algo, es simplemente porque Dios en su misericordia o en su sabiduría, y si en su sabiduría lo permite. ¿Qué le dijo Satanás a Dios sobre Job? Pues si no lo puedo tocar porque tú no permites. Bueno, ¿quién es soberano, Satanás o Dios? O sea, Satanás no te puede tocar si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, es porque algo quiere trabajar en tu vida o en mi vida. Pero la Escritura dice ahí, Él va a oír. Antes estaba totalmente bajo el control de Satanás, hacía todo lo que él pedía. Pero ahora que estoy en Cristo, hermano, Él no me puede obligar. Satanás no obliga a nadie. Satanás simplemente manda la idea. Somos tú y yo que nos dejamos llevar por las pasiones y decidimos de mirar a Dios por empezar a mirar lo que está a nuestro alrededor. Y eso es lo que nos lleva a pecar. Eso es lo que nos lleva a desanimarnos. Por eso Pedro empezó a hundirse, porque dejó de mirar al que tenía que mirar y empezó a mirar lo que estaba alrededor. Lo que está alrededor siempre va a estar allí, mientras estemos aquí. Pero mientras mi mirada esté puesta en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, no hay nada que nos pueda derribar. Satanás no puede hacer nada. Él se va. Ahí dará vueltas como león con hambre. Pero mientras la protección y la cobertura de Dios esté sobre mi vida, no me toca a nadie. Y el creyente tiene que estar convencido de eso. La salvación comienza cuando comprendemos ese sometimiento al señorío de Dios. Y miren lo que dice el versículo 8. Frase, hermano, por favor, las dos primeras frases, hasta donde dice vosotros, pues. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bueno, ¿qué significa esto? Terminamos rápidamente con esto. Para resumirlo de manera fácil, rápida y simple. En primer lugar, significa que la salvación incluye someterse a Dios como Señor, como Salvador, alinearnos bajo el señorío de Dios, hacer lo que Él pide, estar dispuesto a obedecerlo. Y en segundo lugar, incluye una relación con Él, una relación de intimidad, con el Dios verdadero. Eso es lo que significa acercaos a Dios. Hablaremos más de ello la próxima semana si Dios nos da vida. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, si hay alguna persona que quizás
como dice Santiago, ha vivido engañada, porque simplemente es un oidor olvidadizo de la palabra, porque todavía sigue los placeres del mundo, porque todavía, oh Dios, practica ese tipo de cosas, Señor, que hoy tu palabra lo haya llevado al convencimiento y él pueda decir, yo necesito llegar al sometimiento de Dios, alinearme a su autoridad. Señor, que hoy él pueda encontrar salvación en ti. Amigo, y si entiendes que debes creer en él como Salvador, debes entender que significa que de hoy en adelante tu vida ya no va a ser dirigida por lo que tus deseos quieren, ni por lo que la moda del mundo quiere, sino por lo que Dios dice en su palabra. Si no estás dispuesto a hacerlo, Jesucristo dice, no puedes ser mi discípulo. Si no estás dispuesto, serás parte de los que recibirás al final la terrible declaración que está en Mateo 7. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Señor, permite que tu palabra haya ministrado realmente a nuestros corazones, que ella pueda dar esa semilla y que hoy aquel que estaba sin salvación encuentre salvación en ti. Señor, y aquel que ya es salvo, que te conoce, que encuentre en este pasaje fortaleza para afirmarse en lo que tú has hecho en sus vidas y en su responsabilidad delante de ti. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.